utilizado muchas instituciones para lo que, para todos los trámites y todo el proceso del inicio, ¿verdad? De sus empresas, independientemente del tipo de negocio, pero así como de que les hayan aportado o se hayan visto beneficiados directamente, no, ninguno. Ok, pues encontraste sorpresa de que no, más bien, ¿ok? ¿Alguien más de la parte virtual? Compañeros, Kevin, Gustavo, Oscar. Bueno, yo en realidad estoy en el mismo equipo que Evelina, entonces de ahí fue un hallazgo importante. Adicionalmente, uno lo espera, pero realmente uno no profundiza tanto en eso porque, bueno, al menos yo no estoy tan cerca de ese ambiente, ¿verdad? De emprendedores. Bueno, en mi familia no hay emprendedores realmente, no hay muchos. No es algo como muy popular realmente de mi lado. Yo soy dependiente, trabajo como un empleado, entonces realmente no tengo esta experiencia cercana a esto, pero algo que sí me sorprendió es que como hay mucha formación, digamos, o sea, sí me sorprendió mucho de la parte de la educación, de la capacitación, como hay mucha oferta de cursos, de capacitaciones, de seminarios enfocados al emprendimiento, enfocados a la administración del emprendimiento, al desarrollo de los emprendimientos, cómo manejar los sistemas de incubación y demás que tienen algunas universidades como la Universidad de Costa Rica, que tienen incubadoras de emprendimientos. Eso me llamó la atención. Creo que de ahí hasta cierto punto, ¿verdad? Yo tal vez no investigo tanto sobre el tema y yo digo, de ahí sí, es lógico, ¿verdad? Tiene que haber mucho, pero uno de ahí sí se sorprende cuando empieza a investigar y ve curso aquí, seminario allá y eventos y un montón de charlas y talleres diferentes orientados a ese apoyo a los emprendedores. Es algo que me llamó la atención por ahí bastante. Claro, gracias. Ok. Muchachos, la mesita de arribita. ¿Qué encontraron de hallazgos de que ustedes dijeron, wow, no tenían ni la menor idea de esto? Melina se sorprendió de que no hay mucho, ¿verdad? Que más bien pregunta y no, a mí apoyo únicamente cuando pedí financiamiento y punto. Y mientras que Kevin dice, bueno, la parte de educación, que hay un montón de opciones, ¿verdad? De educación, de formación, para el tema de pymes y de formación de pequeña y mediana empresa. ¿Qué encontraron ahí que les llama fuertemente la atención? La parte financiera. La parte financiera. Viendo varios bancos que dan apoyo, pero lo vimos más al fondo con el banco. Okay. El banco se ha especializado no solo acá en Costa Rica, sino en toda la región de Centroamérica para dar emprendimiento. Entonces tiene varios programas como Back Emprende. Back Emprende, hay Back Emprende, Back Mujer, Back Tecnología, hay un montón, sí. Y eran muchos cursos, pero básicamente trabajan Back, ellos se enfocan más que todo en la capacitación y el financiamiento, obviamente, porque tratan de ver cómo se le da una cierta ayuda, principalmente para contrarrestar todos los procesos legales que hay que hacer para un emprendimiento, que es muy tedioso. Okay. Entonces ellos están intentando a esa parte de no solo ayudar en la parte de financiamiento o capacitación, sino también en el apoyo para poder hacer todos esos trámites más. Ok, muy bien. No sé si lograron escuchar ahí a Evangelio, que hablaba del tema de la parte financiera, que encontró en el PAC, ¿verdad? Alguien muy particular que sí es muy pilas. Ahorita yo voy a hablar del PAC específicamente también, que pasa con el tema de pymes. De acá, muchachos, algo que nos haya llamado la atención del ecosistema que encontraron. ¿A quién, perdón? Julio. Julio abonazo con el apellido, pero es el dueño de Leva, una empresa que se encarga de dar asesoría de mensajes. Ya, la empresa esta que yo le decía que hace limpiezas en alta, ellos hacen casas, distintas, no se me olvidan, y él se acercó al Banco Nacional
y en primera instancia, a pesar de que tenía un un buen orden financiero, estaba en cuenta y todo, aún así le negaron un crédito. Pero entonces, ahí está la herramienta y lo que vieron que fue la tarjeta de crédito que tenía, usarlo, y demostrarle al banco que podías pagar. Y después de utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta le abrieron una línea de crédito. Ajá. Hizo lo mismo, la usó y demostró que podía pagar y le aumentaron el crédito. Entonces, hombre, está el tema del financiamiento, pero en algunos momentos se lo rechazan a primera instancia a un emprendedor. ¿Por qué se lo rechazan? ¿Sabes por qué? No, ok. Pero, digamos, no se queda ahí el emprendedor, sino que es manera de cómo obtener crédito a pesar de todo el. Sí. Vamos a ver. Hay algo que en Costa Rica sí estamos muy quedados todavía, y eso sí es muy triste, honestamente. Que es, ok, mira, este es mi link Canvas, este es mi plan de negocios, ¿verdad? Pero tengo 3 meses en la actividad. Tengo 6 meses en la actividad, ¿verdad? Tengo menos de un año en la actividad. Y eso es básicamente apague y vámonos a nivel bancario. Eso es una realidad y no sé si alguien, digamos, tiene ese caso, por eso inmediatamente la pregunta, porque para los bancos, mínimo, y eso es a nivel casi que de cooperativa, tiene que tener un año el emprendimiento. Entonces, por eso, acá en el país hay una estadística muy fuerte que habla de que las pymes que sobrepasan los primeros 3 años, ¿verdad? Ya sobrepasaron una curva importante de esas etapas de crecimiento, ¿verdad? De producción y crecimiento que un emprendimiento tiene. ¿Por qué? Porque es lo que dice Daniel, de cómo sobrevivieron el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? O sea, ¿cómo sobrevivieron? Con recursos propios. Que en algunas veces recursos propios se llaman amigos, muchas veces se llaman algún prestamista de gota a gota, a algunos se llaman tarjeta de crédito, ¿verdad? Que financieramente es un instrumento sumamente riesgoso. Y los que son de finanzas, o sea, hasta que la usaron, digamos, cuando Daniel dijo, uy, tarjeta de crédito, pero es que es una realidad. O sea, con toda honestidad, es una realidad. Entonces, yo les decía a la clase pasada que hay una cosa que cuando uno va a emprender, uno tiene que tener muy claro. Yo voy a ir a hablar con el plataformista. Y es el primer filtro. Es el primer filtro que yo tengo que convencer. ¿Por qué? Porque si él no me entiende, si él no ve realmente quién está en el proyecto, entonces él me va a mandar a otra zona, ¿verdad? Que es banca para desarrollo, que esa tiene todavía, si hay esperanza, pero todavía en el país estamos muy en pañales en eso. Existe, sí, pero todavía estamos muy en pañales en eso. Y eso es muy burocrático. Se los digo con conocimiento causa, que nosotros en uno de los negocios hemos optado por banca para el desarrollo, para un tema de certificaciones, y en 19 años hemos logrado una para que nos ayuden a financiar o que nos den por banca de desarrollo una certificación para tratar de ganar un cliente. Así, ¿verdad? Existen, sí. ¿Hay mejoras? Sí. Pero todavía estamos en pañales. Entonces, opciones como tarjetas de crédito son reales. O sea, en realidad es parte de una realidad, de una coyuntura nacional. Otra es esto, que el plataformista sea capaz de entender realmente al emprendedor y le dice, mira, bancariamente no te podemos prestar porque apenas si tienes un año, porque tenés menos de un año. Pero te voy a decir cuáles son los pasos que tenés que hacer para bancarizarte. O sea, para que el banco vuelva a la mirada y diga, mira, si está sosteniendo esto, vamos a probar, ¿verdad? Y le vamos a dar un poquito de crédito para ver cómo se comporta, y conforme va aumentando, ¿verdad? Le hacen esto. Y eso pasa a través de un instrumento que se llama línea de crédito.
La línea de crédito, muchos le llaman línea revolutiva, o sea, tienen varios nombres a nivel interno de cada banco. Eso es básicamente ¿qué es? A mí me prestan 1 millón de pesos, ¿verdad? Y a nivel de negocio, pues con 1 millón de pesos se hace, pero no se hace mucho, la verdad. Entonces, a mí me lo dan y entonces yo lo pongo a trabajar y cumplo el plazo de que me dicen, ¿por qué? Porque digamos, yo no ocupo el 1 millón de colones, ocupo medio millón. Sobre ese medio millón es que a mí me van a cobrar intereses, no sobre el millón, porque esa es la aprobación que me tiene. Pero yo solo ocupo medio millón. Medio millón y a los 15 días pago, o al mes pago, a los 2 meses pago, y solo genera intereses por eso. Listo, el banco empieza a ver movimientos, yo pago, vuelvo a pedir, no sé, 600, 700 mil cosas, a veces hasta uno sacaba esa línea y no la ocupaba. Simplemente era para pagar, usted tenía que pagar, y a los 15 días, 22 días, la devolvías al banco. Increíblemente, eso empieza a que el banco empieza a decir, mira, tiene capacidad de pago, aunque suene rarísimo, pero eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que honestamente, pasar de una línea de crédito de 1 millón a 5, 6, 10 millones en cuestión de 6 meses es muy sencillo. Es muy sencillo. Y la tasa no es tan pymes, ¿verdad? Pero ya quedamos como en el medio, que probablemente anda un 8, un 10%, versus una tasa que tiene Banca para el Desarrollo que es de un 2 a un 4%, depende de la actividad que usted vaya a hacer. O sea, un 2, un 4 es visible, ¿verdad? Pero cuesta mucho acceder a eso. Hasta cuestiones apolíticas hay honestamente en eso, y eso es muy triste. Adelante, Katy. Son proyectos más grandes, o sea, tampoco, no sé, parte de ustedes, o sea, ¿cómo hace uno eso? Yo les decía a ustedes son los de la clínica, ¿verdad? Particularmente decían, no sé, más o menos $1 millón. Ok. Vamos a ver, para un banco $1 millón es importante, pero también hay que entender, bueno, es un menudo. Así, sinceramente, es importante, pero para el banco es un menudo. Entonces, yo por eso en aquel momento yo me acuerdo, yo les pregunté, ¿ustedes trabajan para otra persona? Ustedes para un banco es lo mejor que vayan y soliciten $1 millón. ¿Por qué? Porque dentro de la gestión, ¿verdad? Que se va a hacer, a ustedes les van a decir, perfecto, ¿a nombre de quién va a salir el crédito? Entonces puede salir a nombre de uno. Digamos, voy a echarle todo el $1 millón a Oscar, ¿verdad? Los demás, ¿verdad? Son como, bancariamente son como fiadores y todo este asunto. O lo hacen como una sociedad en donde quienes responden son todos los que están metidos en esa sociedad. Pero empieza a investigarlos y dice, ah, mira, pero ella tiene ingresos de este otro lado, ¿verdad? Entonces, no es que siempre va a pasar así, pero cuando al banco llega alguien que trabaja para otra entidad y tiene ingresos de otro lado, es mucho más accesible. Hay como 10 pasos más que hay para entrar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que van a hacer es que, dentro de todo el montón de papeles que se firma, es que si en algún momento la cuota no da, te lo jalan de tu salario. ¿Ven? Entonces, hay una cosa que uno fríamente tiene que entender de los bancos. El banco, ¿qué es lo que necesita cuando usted llega a pedir financiamiento? Para una casa, para un proyecto personal, para cualquier cosa que usted tenga capacidad de pago. ¿Listo? Y que su capacidad de pago, ¿verdad? Esté bien. Entonces yo les decía las cosas, a veces las tarjetas de crédito juegan buena y mala función. Mala, ¿por qué? Pues si tenés una tarjeta de crédito de $5,000 o más, para el banco, eso es que vos tenés esa capacidad inmediatamente de endeudarte y entonces puedes deber eso, más deber lo que me debes a mí, entonces ellos empiezan a sopesar. No sé si algunos han trabajado como analista de créditos. Los analistas de créditos tienen todo un sistema para sensibilizar todo este asunto. Yo no sé si, Gustavo, vos has trabajado en el tema financiero, en el tema de sensibilidad de préstamos. Parte del banco no, pero parte de los que llegan a pedir sí. Solo que las operaciones que hemos hecho son un poquito más complicadas porque los hacemos con avales. Es parecido a lo que usted dice, pero lo que hacemos es que, como usted comenta, digamos, las empresas tienen socios. Los socios pueden tener otros negocios, pueden tener salarios, pueden tener propiedades.
Entonces a usted lo que el banco, suena feo, pero el banco a veces lo que le pide es demuéstreme que usted no necesita la plata, que realmente usted tiene algo ahí, que si usted lo vende o cobra o similar, usted podría pagar el préstamo. Entonces hemos encontrado más fácil buscar estructuras donde los socios ponen avales o ponen garantías, por decirlo de alguna manera, para que les presten dinero específicamente para el proyecto como tal. Y eso simplifica un poquito más por lo que usted decía. Cuando usted llega con emprendimiento y es menos de un año, menos de 6 meses, te ponen demasiados peros y te ponen una historia que tienes que presentar. Entonces, en ocasiones es más fácil buscar soportarlo con alguna otra cosa, que al fin y al cabo tenés que poner activos para que te presten. Gracias. ¿Aval qué significa? Póngame la casa. El carro, no. Para el banco no, el negocio es, sinceramente. ¿Tengo un terreno? Listo. ¿Tengo una casa? Sí. ¿Tengo acciones en otro lado? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, para un banco apertura, ¿verdad? Para el emprendedor, ¿verdad? Decir, pues, pucha, bueno, ¿pongo o no pongo mi casa? O sea, ese tipo de cosas son las que lidia un emprendedor, ¿verdad? Profesor, Sí, señor. disculpe. Y también lo que hemos visto es que, por ejemplo, los emprendedores a veces tienen varios negocios. Usted perfectamente puede apalancar un negocio nuevo con uno que ya tiene. Entonces usted tal vez tiene ya algún proyecto que ya está caminando, que sí tiene un poquito más de historia, obviamente quiere tenerlo por separado, pero llega al banco y le ofrece, ok, este emprendimiento que tengo por acá, que lo estoy comenzando, en caso de que no pague, este otro se hace responsable y te paga. Eso es, eso. Vamos a ver, voy a hacer un caso exagerado y mundialmente conocido, pero así es como se financia. O sea, vamos a ver, los McDonald's. O sea, McDonald's, cuando ellos se iniciaron, este local, ¿verdad? Que iniciaron, era rentado. Cuando ya se vino todo el boom boom de McDonald's y todo, y ellos pudieron pagar, lo primero que hizo fue pagar esto. Para abrir el segundo, ¿qué hizo? Puso a responder este primero. Listo. Cuando le iba bien el segundo, ¿qué es lo que hacía? Lo cancelaba. Ponía a abrir un tercero. ¿Y a quién ponía a responder? Al primero. O al que económicamente le calzara. Sí, digamos, le pudiese responder. Entonces, es lo que dice Gustavo, se iba apalancando. Un error muy común, muy, muy común de los emprendedores. Tengan un año, tengan 2 años, sean 3 años. Y es que no hacen movimientos en el banco a diario o a menudo o con cierta periodicidad. ¿Qué es esto? Que dicen, bueno, yo guardo la plata de las ventas y todo el asunto porque maneja mucho efectivo y voy una vez al mes. Eso es un error. Para un banco es importante que él diga, ya me trae 50,000, me trae 150,000, que me da 100,000, me saca 800, no hay problema. Pero es alguien que está moviendo, que está bancarizándose en ese tema. Entonces, es muy triste cuando uno ve los emprendimientos, que estoy seguro que también conocen, muy buenos negocios, muy buenos emprendimientos, y llegan, ¿verdad? Y dicen, sí, pero es que usted no tiene crédito. ¿Pero? Tiene flujo. No tiene flujo. De su cuenta bancaria, lo que dice son 300,000 pesos. Y eso para el banco no existe. O sea, esa persona no existe. Mira, no tenés préstamos. No, porque toda mi vida he trabajado a contado. Y eso en el mundo empresarial no es tan sencillo. Entonces, esas cosas hay que entenderlas bien para decir, ok, en este ecosistema, ¿cómo puedo empezar a jugar yo? O sea, ¿cómo puedo yo realmente ver cómo empiezan a hacer mi negocio, ¿verdad? Porque pues, no tengo ni la menor idea y ahorita llamo a Sergio, ¿verdad? Para que venga y nos explique esa parte, ¿verdad? ¿Cómo fue que inició ese asunto? Y de verdad, o sea, yo me sé una historia de Sergio, que fue cuando lo conocí como estudiante, cuando él me decía, es que yo quiero esto y esto y esto, y recuerdo que él desde un principio, apostaba a un segmento muy específico, ¿verdad? Y bueno, ahora lo van a conocer, él siempre hablaba de eso, ¿verdad? Y entonces yo lo conocí en un curso ni siquiera de pymes, era de mercadeo digital y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, y en un técnico de administración de empresas. Entonces, esas historias son sumamente valiosas. ¿Para qué? Para que uno vaya viendo, bueno, yo puedo hacer esto. Y yo sé que $1,000,000, yo sé que, vamos a ver, $3,000,000 es mucha plata.
pero para el banco es lo más normal y eso a veces uno lo tiene que entender. Inclusive para los bancos no es negocio llegar y recoger ese terreno, esa casa, porque ya usted se vio involucrado en ese asunto. Yo tengo varios amigos muy tristes que la industria que tenían, las bodegas que tenían, las tuvieron que entregar, ¿verdad? Y eso fue muy triste y fue porque se los comió el miedo. Y desde un principio, en la primera notificación al banco, ¿verdad? Le dijeron, uy, sí, tomé esto. Y no llegaron a tratar de hacer acuerdos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el banco prefiere eso en un primer paso. A que se vea involucrado de ya con bienes. Existe todo un departamento. Es más, eso es otro negocio, ¿verdad? Que usted puede emprender y vaya a remates bancarios. O sea, yo tengo un amigo que también, o sea, el man no tiene mayor escolaridad en todo el asunto y ese man va como por 5 casas ya. Y básicamente era electricista y, digamos, ya no se dedica a eso, básicamente es y que no es ni prestamista, o sea, básicamente es lo que hacen es ya comprar casas y le da vuelta, las pone a alquilar, las vende, le da vuelta y le da a alquilar y ya tiene la visión de que la última vez que me llevó a mí a que viera una casa y yo decía, man, chiqui, man, tienes que meter demasiada plata para ponerlo bonito. Me dice, man, no, estás equivocado. Tienes mucho más experiencia que yo en ese mundo. Y se hizo una belleza de un par de apartamentos y los vendió. Se ganó, pues no fácil, pero en cuestión de menos de un año se ganó 20 millones de pesos. Y uno, ¿a dónde uno va a multiplicar plata donde era que le den 20 millones de pesos en una cuestión de un año? Entonces, ese es el asunto. Lo que se ha gustado es un punto muy valioso. La idea es que ustedes también aprendan que no hay que tener todos los huevos en una sola canasta. O sea, ustedes ahorita tienen una bendición, algo muy bueno, que es su trabajo. Pero deben por ahí ir experimentando, ir haciendo cositas para ver si pueden generar otro ingreso. De algún otro modo, pues si se escuchan, ya me diera 200.000 colones extras al mes. Lo que pasa es que uno es que quiere que de una vez, ¿verdad? Que le dé un montón, pero uno no lo ve a veces en perspectiva de que 300.000 colones es una cuota de una casa que yo podría volver a financiar o que la podría volver a alquilar o de verdad podría meterme en un negocio, ese tipo de cosas. Entonces, el ecosistema en este país, ¿encontraron más o menos cuántos actores? 12, 13. ¿Qué vieron de los actores? ¿Se repetían? Sí se repetían, ¿verdad? Hay algunos que dividen mucho, pero en realidad básicamente es la parte de educación, la parte financiera, la parte de investigación, la parte de desarrollo, la parte de, ¿cómo se llama esto? De aceleradoras, ¿verdad? Que es diferente una aceleradora ay, se me fue la palabra, a una incubadora, ¿verdad? Hay diferencias en eso. El TEC es una incubadora, el Emprende Lab es una incubadora, y de incubadora se divide en extramuros y intramuros. ¿Qué es incubadora extramuros? Yo no soy espacio físico. Básicamente te ayudo con educación y con contactos y otra serie de cosas para que vos mismo levantes tu negocio. Intramuros es que te doy este 3x3 y aquí puedes empezar tu negocio. Y te tengo una secretaria, y tenés un parqueo y todo el asunto, y el costo de eso es muy pequeño o a veces hasta nada. Por ejemplo, no sé si vieron el mundo de todos los concursos que existen. ¿Vieron a Yo Emprendedor? ¿No? ¿No? ¿No vieron concursos o ferias que hace el TEC? ¿Sí? ¿Vieron algún otro concurso o algo de emprendedores que hay? ¿No? Hijo de pucha. Más que todo ferias. ¿Vieron ferias? Ok. El mundo de las ferias es una manera inclusive de apalancarse. El hecho de que usted vaya a exponer y dice, man, hay una feria, hay un concurso, $2,000. Y usted dice, man, voy. ¿Verdad? Entonces, hay un tema de que es demostrar y a través de un speech y todo el asunto, pero el premio son $2,000, $3,000.
el premio es un año de un curso en el INCAE, ¿verdad? Para potenciar tu negocio. Y es un año que pasa como en una pasantía en el INCAE. Le tienen un nombre ahí todo pomposo el INCAE, pero básicamente es un concurso, ¿verdad? Y el premio, ellos lo montan como de más de $20,000 y todo, pero no es que le dan efectivo, es que caen a esta parte, que es muy bueno, muy reconocido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo más valioso? El networking que van a hacer. ¿Por qué? Porque al INCAE llega de aquel país, de aquel otro país, de aquel otro país. Por eso yo les he insistido a ustedes en esto, en el bendito networking. ¿Sí? Networking es una cosa que potencia mucho los negocios. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. ¿Qué más encontraron de ese ecosistema? Sí. Tengo un amigo que estudió en INCAE, comentaba que lo llevaron a esta parte de la llamada de INCAE, y así estuvo, sí, vale, en un proyecto. Cuando llegó aquí a Costa Rica, él ocupaba $70,000 y no consiguió los $70,000. Pese que tenía respaldo de estudio como INCAE. Ajá, correcto. Entonces, sí, me llama la atención, tal vez este acceso a financiamiento no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Igual con ese ejemplo de la clínica de nosotros, el proyecto es $1,000,000, pero a veces nos pone a pensar, para un crédito de una casa, $150,000, le piden a uno de todo y es sumamente complejo para un crédito de $1,000,000. Imagínense para un crédito de $1,000,000. Sí, lo que pasa es que entras en otra categoría, por decirlo de alguna manera, que es la parte ya de negocios. Entonces, existe otro mundo de requisitos. No te voy a decir que es fácil, pero vamos a ver, cuando uno ve un proyecto así, cuando uno ve son 4, y por decirlo así, las cargas se van a dividir, el banco tiene de donde, apuntaba muy bien Gustavo, este tema de decir, y básicamente usted le tiene que demostrar al banco que de alguna u otra manera no la ocupa, aunque sí la ocupe. Suena extraño esto, ¿verdad? Pero funciona de esa manera. ¿Qué más, muchachos? Ya viene serio. Sí, Kate. Algo que yo vi fue parte de los requisitos para formalizar, ¿verdad? Ajá. Son puntos de paso. O sea, para un vendedor no solo poder llegar a la Sí, Catherine habla de la parte de formalización. Sí, lo que pasa es que también mucho emprendedor desconoce, no sé si lo encontraron por ahí, pero por ejemplo, el mail, ¿verdad? Tiene un programa especial, pero no es un programa, es realmente, perdón. Sí, hay como un manual en donde te dice, mira, hacete pyme, ¿verdad? Y yo te doy acceso a que no tenés que echar los primeros 3 años, si no me equivoco, que usted no tiene que echar del saco de la carga, de las cargas sociales completas, sino que en el primer año haces un porcentaje, el segundo año haces un porcentaje, y eso, digamos, yo que estoy metido todos los días en este mundo de pymes, me doy cuenta que es un montón de gente que desconoce de eso. O sea, lo desconoce. Por ejemplo, requisitos para hacerse pyme. Son tres requisitos para hacerse pymes. Y de esos 3, el mail le dice, escoja 2. Así. ¿Y cuáles son los 3 requisitos para hacerse pymes? 1, inscrito en la caja. 2, póliza de trabajador de INSS. Y número 3, estar inscrito en tributación. Entonces, de esos 3, coja 2 y usted se hace pymes. Y una vez que usted se hace pymes, tenga estos beneficios. Ven, entonces dice, pues no hay que estar en la caja de primera entrada. No hay que estar en la caja de primera entrada. No hablo de que se vayan a la informalidad, que eso es otra parte, que el 90% de los negocios en este país arrancan con la informalidad. ¿Por qué? Porque la misma estructura país hace eso, honestamente. Y lo vimos en pandemia. O sea, yo no vengo a decirles, no, chicos, ustedes desde que arrancan, los 2, 3 colaboradores los meten a caja, porque eso es un rubro muy alto. Y cuando usted hace el Excelito y usted dice, ¿en qué momento ya yo tengo que pagar 2 millones de pesos de planilla?
¿verdad? O sea, porque pagar 2 millones de pesos de planilla es una cosa así, rapidísimo. Ya está, apague y vámonos, no arranqué el negocio y ni siquiera arrancado, ¿verdad? Entonces, hay figuras legales, ¿verdad? Que nos permiten iniciar estos procesos. Pero, y ahí es el pero más grande, no se pueden quedar en la informalidad. Hay que ir avanzando hacia la formalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por un tema de garantías, por un tema de acceso a mercados. Esa es la realidad. Si usted se queda en la parte informal, que también lo puede hacer, usted se va a quedar así. Y esa es la realidad país. Usted se va a quedar pequeño. Porque en el momento que usted quiera salir, usted ya se tiene que pasar a la parte formal. En el momento que usted quiera meterse a cadenas grandes, usted tiene que pasar a la formalidad. No sé, serio, si por ejemplo en el rey tienen políticas, por ejemplo, de que el proveedor que tiene que estar en casa. No sé, ¿existe o no existe? ¿Ves? Tiene que estar con caja, con bienes, tiene que estar con algunos seguros, con algunas. ¿Ves? Y ya, si yo quiero llegar a este mercado, de listo, esos son los requisitos que tengo que cumplir. No hay de otra, o sea, no hay de otra. ¿Ven? Entonces, ese es el asunto conforme usted quiera aperturar nuevos negocios, que quiera crecer en el negocio. Por ejemplo, un tema hospitalario, o sea, sí o sí tiene que tener certificaciones. ¡Punto! No hay de otra. ¿Por qué? Porque la misma industria te lo dice. Y si no, la misma industria te saca. Vamos a ver, y eso lo sé también porque yo hice la maestría con la que hoy es su gerente, creo, de mercadeo del CIMPRO, ¿verdad? Y ella nos hablaba de este tema, del tema de las certificaciones, que son multimillonarias, todo el asunto, ¿verdad? Y ella hablaba de una certificación muy específica que tienen ellos en el tema de maternidad. ¿Para qué? Para diferenciarse del mercado. Pero con eso, ¿qué captaron? Un montón de gente de Europa, ¿verdad? Y de otros sectores que ellos no tenían en el radar. Entonces, hay N cantidad de gente que viene acá, ¿verdad? De otros países, tienen el bebé acá, se pasan acá unos años, empiezan a trabajar el tema de la doble nacionalidad y todo el asunto, y después migran a su país. Entonces, encontraron en eso un negocio, un nicho. Yo que trabajo mucho en el tema de fisioterapia y todo ese asunto, yo conozco una fisioterapeuta más viejillas de aquí del país que tiene un negociazo, ¿verdad? Y ella es la que atiende básicamente toda persona que llega al CIMA, tiene que pasar de fisioterapia, pasa por la clínica de ella, que todo el mundo pensaría que es del CIMA y no es del CIMA. Ella hace mucho tiempo hizo una negociación, alquiló este consultorio, fue creciendo, se fue haciendo nombre y ahora ella que tiene convenios, por ejemplo, con la gente, con los seguros de Estados Unidos, de los veteranos de Estados Unidos, se los traen aquí, les dan terapia de 6 meses, un año, muchísimo más barato que allá y le pagan cantidades que acá nunca se las pagarían a través de los seguros. O les mandan a ustedes de fisioterapia, ¿verdad? Son fisioterapeutas, te mando 6 meses, vas para Texas, a una de esas fincas que uno ve en las películas y todo el asunto, donde una persona que necesita terapia física durante 6 meses, vas a ir a vivir allá, pero vas a ganar en dólares y aparte dentro de tu currículum vas a tener una experiencia ya de fisioterapia afuera. Venís acá y se te abren un montón de puestos. Y sobre todo eso, ella tiene un negocio. Visión de hace muchos años que empezó, sí. ¿Por qué? Porque en terapia física, de aquí hay mucho. Aquí hay 2, 3 universidades que pululan así los fisioterapeutas cada año, la salen y salen y salen, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero que vayan al mundo laboral es otra cosa. Al rato ustedes tienen familiares que son fisioterapeutas y muchos han tenido que cambiar de profesión y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, todo eso que les digo, porque es que es el ecosistema que usted tiene que ver a dónde trabajar y cómo aprovecharlo. Bueno,
Les presento a Sergio. Sergio es el maestro de todo este asunto. Gracias. Y Sergio, Pero usted me diciendo sí, vamos a, creo que aquí es el mejor para que te partas entre estos tres escenarios. Un poco es que nos contés un poco de tu historia y de cómo, vamos a ver, ellos pasaron a investigar, vamos a ver qué hay en Costa Rica de un ecosistema, o sea, en qué te ayuda no solo el gobierno, sino que encontraste vos de un ecosistema de emprendedor para tratar de apalancar, o si no encontraste absolutamente nada, ese tipo de cosas. Vamos a ver. No importa que me quedes bien. Sí, por gusto. Como guste. Para allá. Los que están en casa me escuchan. Sí. Es más fácil para mí. Ok. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Sergio, o Billy, como me quieran decir, ¿ok? Me gustaría primero escuchar sus nombres. Empiezo por allá, por las señoritas. Nicole. Nicole. Catherine. Catherine. Roger. Sí. ¿Cómo? Evaudilio. Evaudilio. Ajá. Bien. Bien. Adrián. Oscar. Sí. Está bien. Está bien. Ok, lo único que no se me olvida es el suyo. El nombre de mi papá. Oscar. Ok, bueno, entonces, mucho gusto. Qué pena que me atrasé un poquito porque me corté el dedo todo ahí y estaba. Bueno, vamos a ver. Este es un emprendimiento que ya tiene casi 6 años de establecido. Y antes de empezar, bueno, vamos a ver. Antes de empezar, yo trabajé en cocina muchos años, ¿verdad? No había estudiado nada. Y me tocó duro, lo que pasa es que estaba muy joven, empecé a los 19. Entonces, digamos que podía aguantar. Después de como 12 años de trabajar en cocina y llevar palo, como dicen, ¿verdad? Ya ahí ya no quiero hacer esto más, ya no quiero poner un saco, una corbata, ¿verdad? Quiero un escritorio, todas esas cosas que eran con las que yo pensaba. Entonces estudié y, bueno, no estudié, perdón, cambié de trabajo y en el trabajo que estuve, cero. O sea, casi me vuelvo loco porque ya básicamente esto tal vez lo traemos muy genético. ¿A qué llamo genético? Somos muy kinestésicos por lo general. Entonces necesitamos hacer cosas con nuestras manos, cosas que lleven fuerza, etcétera, etcétera, movimiento. En cambio, en una oficina está sentado. ¿Ok? Y ya después de eso, ya quise estudiar, entonces saqué mi bachillerato, que no lo había estudiado por vago, no lo había sacado por vago, pues saqué ¿cómo se llama? Un inspector industrial alimentario en Lina, porque ya me estaba yendo encaminando a lo que yo quería hacer, ¿ok? Después saqué una especialidad en cárnica, también en Lina. Después saqué administración de empresas, como ustedes, no sé si todos vienen del TEC. ¿Sacaron todos el TAE? ¿O no? ¿O solamente? No, la mayoría, ¿verdad? La mayoría son del TEC, pero vienen de otras universidades, ¿verdad? Yo sí. Okay. No. Yo saqué el técnico de administración de empresas del TEC, ¿ok? Que básicamente nos lo ofrecieron como muy robusto y tenían toda la razón. Aprendí, creo que ahí fue donde aprendí lo más que he aprendido en mi vida, hablando del tema de negocios, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con administración, mercadeo, contabilidad, finanzas, etc. Eso me empapó lo suficiente para yo decir, ah, bueno, yo puedo hacer esto solo, ¿ok? Lo que yo quiero, no trabajar para nadie, que era lo principal, creo, ¿ok? Entonces, saqué el técnico, después saqué una especialidad en mercado digital, donde Jeffrey fue profesor mío, ahí cuando él me conoció. Entonces, después de eso, trabajé para Cervecería Costa Rica, vendiendo vinos y todo eso, y ya en un punto en que ya me quedé sin trabajo, y ya había llevado un poquito de cursos de gastronomía en la universidad, Sabores, que ahora se llama Amura Centro Culinario, y ahí fue donde ya empezamos este proyecto. La idea surge de alguien que en un curso de mercado digital me dijo, yo voy a la casa de una chef en Escazú, papá, y vamos a hacer su cocina, y ella nos cocina y tomamos vino, etc. Entonces, aquí hablando con mi esposa, cuando ya no tenía trabajo, me dijo, bueno, podríamos hacer algo parecido, aquí ya sería un emprendimiento, algo más pequeño, y él dijo, pero mi cocina no, entonces hágalo ahí. Entonces, por eso se llama el taller de Luis Tazón, porque lo que íbamos a hacer eran talleres gastronómicos, ¿ok? Por eso se llama así. Entonces, la idea era que las personas se sentaran aquí y nosotros pudiéramos dar una clase magistral. Entonces, íbamos haciendo, íbamos explicando y las personas iban comiendo.
Al fin y al cabo no vino nadie. ¿Okay? Publicidad, un montón de cosas, no sirvieron, y gracias a Dios, porque si no ustedes tampoco estarían acá. ¿Ok? Entonces, después de eso, como a los 3 meses, que no vino nadie, ¿verdad? Que ya estamos gastando todos nuestros ahorros. Alguien por ahí me dijo, mira, quiero que me hagas una cena para mi papá, bla, bla, amigo mío. Y yo le dije, bueno, no tengo nada que hacer, todos los días practico con mi familia, pero mi familia no me paga, ¿verdad? Entonces vinieron, eran como 8 personas, y de esa cena salió una cena. ¿Okay? Yo tal vez un poco aburrido, pero les estoy empezando para que entiendan el contexto de lo que voy a ir. ¿Okay? Y ya después de eso, esa cena salió otra cena, y de esa cena salieron 2, 3, 4, 5, comenzó a multiplicarse, no tan rápido, pero se multiplicó. Pero yo estaba haciendo algo que no era tal vez con lo que yo me sentía a gusto, ¿okay? Sino que era, hicimos un menú, la gente ya escribía por WhatsApp, nosotros se lo pasábamos, y entonces de los 6 todos ponían algo diferente, entonces no existía ninguno de ellos dos, ni Reyes, ni nadie, era yo solo ahí, entonces yo corría como un loco, ¿verdad? Y a veces las cosas me tenían tan mal y todo. Y ya más avanzado en mi carrera gastronómica, ya entendí que era lo que había detrás de la cocina de vanguardia. ¿Okay? Comenzamos a ver los restaurantes de vanguardia, que son los famosos restaurantes de estrellas Michelin. Y me tocó hacer un trabajo sobre esos restaurantes, el que yo quisiera. Entonces ya me encontré uno y dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque era muy estético, era muy perfeccionista, todo muy bien hecho, etcétera, etcétera. Entonces dije, eso sí me gusta y quiero hacer eso. Entonces dije, voy a hacer un menú de degustación de cocina costarricense, y dije, me va a ir súper bien. ¿Ok? Entonces lo comencé a crear, lo hice de 6 tiempos. Conseguí a alguien, porque sinceramente ni siquiera yo hice eso, y le dije, hágame una publicidad en esto. Y esa persona, que hoy en día es el que nos hace la publicidad y todo, pero yo creo que todavía le faltaba mucho en ese momento, agarró y no segmentó nada y desparramó la publicidad por todo el país. ¿Okay? Entonces, obviamente, para esto hay un target, y ya no es un target, realmente es un nicho, porque es algo que está muy, muy, muy cerrado, cuesta llegar, y lo desparramó por donde no tenía que desparramarlo. Entonces la gente se volcó encima de la publicidad y comenzaron a poner solo como groserías, ¿verdad? Un montón de cosas. Ese día nosotros tenemos, digamos que un pico demasiado alto, casi 1 millón de reviews en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque sacamos platos como la olla de carne, como el gallo pinto, como el gallo de chicharrón, que son platos muy, entre comillas, costarricenses, de los cuales los ticos nos sentimos que podemos hablar o que tenemos un derecho sobre ellos, porque comemos de eso todos los días. Entonces las personas comenzaron ahí, todos los haters y todo, y eso fue súper duro para mí, ¿verdad? Y súper triste, para pedir una llorada, sentado y todo, porque, o sea, que mi propia gente me tratara así, fue demasiado devastador. Aparte que yo no estaba acostumbrado a ningún tipo de exposición, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no está acostumbrada a una exposición de esas y pasa completamente el efecto contrario, es muy desmotivante. Entonces, bueno, ahí seguimos. Por ahí me llamaba alguien, de vez en cuando yo tenía el teléfono, yo limpiaba, yo cocinaba, yo hacía todo. Mi esposa me ayudaba un poquito, pero la mayoría lo hacía yo. Y por ahí alguien me llamó y me dijo, mira, quiero ir, ahí veo que haces un menú de gustación. Yo sí. Me dijo, pero quiero saber qué es. Yo dije, no, que no sé inglés. Y si no me dice, no, y no, no. Y no, ¿verdad? Aquí me quedo esperando, pero bueno. Siento que esa es una parte muy importante en todo esto. Creo que es uno de los puntos más importantes. Porque si ese día yo no hubiera creído en mí, posiblemente le hubiera dicho a él lo que era para que él viniera. Pero yo, en palabras un poquito gruesas, me senté en mi galleta y dije, es como yo digo, yo quiero porque yo creo en eso. O sea, básicamente creí en mí. Que ese es como el punto más importante para cualquier emprendimiento, creer en lo que se va a hacer. Y dos, después de esa negociación, que vinieron pocas personas y que, digamos, tal vez teníamos una cena cada 15, 22 días, que eso ni para pagar el agua, ¿verdad? Básicamente, yo no estuve, por decirlo así, un chef al lado. Yo no, tuve yo no crecí en una cocina, digamos, de fine dining,
que me pudiera ir explicando, que me dijera cómo se hacía eso, que yo pudiera ver lo que ellos ven hoy en día que hacemos, que ya se llevan esa expertise el día que se vayan. Yo no tuve eso, entonces yo tuve que leer, ver ejemplos para entender cómo tenía que hacerlo para que funcionara. ¿Okay? Para que, no solo para que la gente no hablara mal y no dijeran cosas en Instagram o Facebook, eso después ya no importó, sino para hacerlo mejor. Porque en esto, cuando uno emprende, a ver, no quiero explicar tantas cosas, pero bueno, cuando uno emprende, uno tiene que buscar un océano azul. Eso es el resumen de todo, si quisiera decirlo en dos palabras. ¿Por qué? Porque yo pude haberme puesto a vender cocina italiana, asiática, pizza, ¿verdad? Lo que fuera, que eso hay miles de restaurantes en este país. Entonces, ¿qué ofrezco yo que sea diferenciador a lo que hay en el mercado? Yo tengo que buscar un océano azul, o sea, algo que nadie tiene, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en su negocio y dicen, voy a crear un océano azul o lo voy a buscar, se van a llevar a tu rato, ¿ok? Porque la mayoría de las cosas están inventadas y replicadas. ¿Qué es un océano azul? Esto es un océano azul. Esto no lo tiene nadie en el país, básicamente, ¿ok? Es una casa que adentro tiene un restaurante, ¿ok? Que está en un barrio residencial donde no hay un rótulo y donde los atendemos frente al chef en un open kitchen, una cocina abierta y donde ofrecemos un menú de degustación de cocina costarricense modernista. Eso es un océano azul, básicamente. Entonces, como nadie lo tiene, el, 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 el porcentaje de lograrlo es muy alto, porque la gente siempre va a buscar lo diferencial, no las copias. ¿Okay? Entonces, ya empezamos con el segundo menú de degustación y obviamente yo comencé a instruirme más. Ya estaba terminando mi universidad, ya comenzaron a venir más costarricenses, se corrigieron las pautas, etcétera, el segmento, y así comenzamos a crecer. Ahora, la parte económica. La parte económica es que todo el mundo te cierra la puerta. Si no, lo que está diciendo el profesor ahora, si tienes 3 meses, 6 meses, ¿de quién es? Enséñame sus cuentas, cuánto entra y cuánto se gasta también. Porque hace poco me hicieron un CPA y salió, ¿verdad? Pero me dijo el contador, pero ¿cuánto se gasta? ¿Qué me gasto? Entonces yo le dije, eso es lo que hay. Y bueno, ellos van a ver siempre esas cosas, cuánto entra, cuánto sale, qué tanto porcentaje, a qué velocidad está ingresando el dinero, a qué velocidad sale, etc. Entonces, ¿qué es lo más importante o creo yo que funciona o que uno puede hacer? Bueno, uno es apalancarse con gente conocida o familiares, ya los conocidos que prestan dinero si necesitan capitalizar. Las tarjetas de crédito se pueden usar, exactamente lo que está en el profesor, se pueden usar, pero tienen que ser muy ordenados, que ustedes lo saben, y eso cuesta mucho. Nosotros los latinoamericanos no entendemos eso y nos tratamos más de lo que ganamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hicimos para poder crecer mejor o más rápido y poder generar ingresos para poder seguir creciendo? Bueno, como la gente no le daba miedo venir a un menú que no sabía qué era lo que iba a comer, nosotros tratamos o traté de invitar personas que para nosotros fueran el target y que trajeran una persona más, a costo de nada, o sea, básicamente es regalado. Entonces, aquí sentaba yo, un grupo de 6 personas cada mes, gratis, un menú, sí, un menú corto, ¿verdad? Un menú corto de 6 clientes, no más, 8 máximos. Les dábamos el servicio y esas personas, como qué, como gerentes de banco, gerentes de empresas importantes que manejan un movimiento económico alto. Esas personas se iban y le contaban a otras y de esa cena salían 2 o 3 que pagaban esa cena y nos generaban dinero. Esa fue una forma de lograr, uno, que nos conocieran y dos, que pudiéramos generar dinero para poder sobrevivir. ¿Okay? Porque sí, no es absolutamente nada fácil sobrevivir, más si están empezando y no tienen un capital. No sé si
Todos trabajan para una empresa o algunos tienen algún emprendimiento. Todos trabajan para una empresa. Ok, perfecto. Entonces, el hecho de poder generar ingresos no es nada fácil. Que a veces las personas dicen, ah, no, hacen, es más, por ejemplo, hay algo que dice mucho la gente, que la cocina deja mucha plata. Cuando a la gente le llega plata, ya sea de una herencia o de ganar lotería, lo que sea, lo primero que piensan es montarse un restaurante. Y sinceramente no es tan fácil. Es sumamente difícil. Hay que saber un montón de cosas, contables, de lo que hay aquí adentro, cómo se manipula, etc. Entonces, cualquier negocio que ustedes quieran montar, si es un emprendimiento, tienen que pensar cómo lo van a capitalizar a largo plazo, pero poco a poco, ¿verdad? No abruptamente. Y si tienen un capital, pues lo tienen que cuidar lo más que se pueda, ¿verdad? Sin caer en, no decirlo, pero tranquilo, en el codo, ¿verdad? A veces para generar dinero hay que gastar. Pues mucha gente no lo dice así. Cuando se dio cuenta usted que ya ocupaba empezar a contratar a otra gente, ¿en qué momento usted dijo, ya ocupo crecer un poquito más, traje uno, dos personas? Cuando comencé a ver que había más reservas en menos tiempo, cuando ya no me daba el cuerpo mucho. Porque estaba solo, a veces tenía una persona que me ayudaba, pero yo trabajaba solo. Pues lavaba platos mientras que me hablaban allá y los estaba escuchando, los veía comer y metía los platos, no tenía ni lavaplatos, para que más o menos se den una idea, por eso los lavaba a mano. Entonces, uno se va dando cuenta, uno va entendiendo el negocio. Siempre que uno emprende, uno se da cuenta y entiende qué es lo que está pasando, aunque le duela. ¿A qué me refiero con que le duela? Sí, que las cosas no son como tan fáciles como uno puede ver a otras personas que les ha salido muy fácil, o lo que ven en Instagram, que en un año ya se capitalizaron con $1 millón. Eso no existe. Eso es mentira. Eso tendría usted que tener algo demasiado abismal. O sea, hay una persona que no sé cómo es que se llama, pero lo vi hace poco, que sale ahí en Instagram y que dice que el metaverso, no sé qué, hay millones de personas, entonces él ofrece una asesoría, cobra $1,000 por cada asesoría, y entonces él dice que él puede hacer $30,000 en un mes porque de 20 citas que sacan un día, una le va a decir que sí. Entonces yo le respondí, puede ser, pero para usted hacer eso, usted tiene que hacer una inversión por lo menos de unos $500 en Instagram para poder publicitar. Eso uno. Dos, tiene que tener un asistente. ¿Cuánto te cuesta un asistente? No te va a bajar de 500 a $800 al mes. Ya ahí vamos $1,300 por mes. Y tres, tiene que tener una excelente estrategia de ventas y tiene que tener una agilidad de ventas muy buena. Yo fui un muy buen vendedor y soy muy buen vendedor. Puedo vender hasta un muerto en una casa. Porque en cervecería aprendí, me tocó vender y siempre fui número uno en todo mi grupo. Pero eso no lo trae todo el mundo. Eso hay gente que lo trae, hay gente que no. ¿Verdad? El hecho de ir y atacar de una forma inteligente hasta lograr lo que uno quiere. Lo más importante es que el negocio o el emprendimiento que ustedes tengan, ya ustedes lo saben porque por algo están aquí, pero lo más importante es entender la competencia que usted va a tener. ¿Qué hace X, Y, Z que están ahí y que puedo hacer yo mejor que X, Y o Z? Teniendo un menor presupuesto y sin que nadie me conozca. Eso es lo más difícil. Se trabaja por eso ¿No? se trabaja con datos, es que usted diga, bueno, los clientes estos son recurrentes, porque este otro no. La data siempre va a ser súper importante. Nosotros tenemos una página web que pagamos con Squarespace. Tenemos una persona que es la que maneja toda la parte de la página web, que también maneja Google Ads, Instagram. Entonces nos entrega como un reporte mensual y en la página podemos ver cuántas reservas tuvieron en el mes, cuáles son los días que más reservan, porque entran, de dónde vienen las reservas, si vienen de Estados Unidos, si vienen de Canadá, si vienen de Alemania, de Austria, Inglaterra, Francia, etc. Y de Costa Rica, por supuesto. El 60%
de nuestros clientes son extranjeros y el 40% son costarricenses. Extranjeros, ¿cuál es el principal? De Estados Unidos. Y es el mismo que entra a Costa Rica. Nosotros tenemos 3.2 millones de extranjeros al año en Costa Rica. Y Costa Rica es el único país que los extranjeros repiten 6 veces. El único en el mundo. Eso es algo que se puede aprovechar muy bien, digamos, pensando en un nicho de mercado. Nosotros, edades entre 28 y 65 años. Nosotros, dependiendo del negocio, la verdad. Pero ¿qué hacemos con eso? Y creo que por ahí anda el asunto, ¿qué es lo que quieres entender? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo de investigación de cuáles son los vuelos que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? American Airlines, etcétera. Ahora hay uno que se llama Alaska, creo. Entonces, para entender cuántas veces aterrizan en el aeropuerto Juan Santa María, qué horarios, y esos son los horarios en que nosotros vamos a poner la pauta ahí en sí. ¿Por qué? Porque quisiéramos tener un MUPI adentro, pero un MUPI nos cuesta como unos $2,800. En cambio, yo le meto $800 a una pauta encima del aeropuerto en un horario exacto y me va a dar mejores resultados. Entonces, ¿El MUPI qué es? Perdón. el MUPI es uno digital o físico. Lo que encontramos en las paradas, que la gente empieza generalmente a proponer y todo el asunto. Eso, cuando salen, cuando usted pasa por, pues, haciendo la salida del aeropuerto, hay 3 grandes, hay unos a la izquierda, en esos desearía estar, porque más o menos están ahí 1 hora y pueden haber 600 personas al mismo tiempo. Y van a estar viendo en Costa Rica hay cocina costarricense de vanguardia o tasting menu, ¿verdad? Pero me sale muy caro. Que esa es la idea de lo que yo les quiero transmitir. Si no puedo entrar por ahí, entro por allá. Lo que pasa es que hay que usar la imaginación, ¿verdad? Podríamos también pensar, o estamos pensando, que en esos vuelos podríamos patrocinar, pero hay que ver cuánto cuesta, eso todavía no lo sabemos, porque primero estamos investigando cuál es más o menos la afluencia. Iberia entra y sale del país 2 veces por semana hacia Madrid, y los horarios son, entra aquí al mediodía y sale a las 5 de la tarde. Entonces, estamos recibiendo gente de España, ¿verdad? O de Europa, como lo quieras llamar, y están saliendo también a la otra hora. Entonces, sería un horario para nosotros. Pero en el caso de los españoles, no nos interesan tanto, porque, aunque no lo crean, el español que tiene tanta gastronomía buena y todo, no le hace mucho clic lo que hacemos. No nosotros, Latinoamérica, pero los estadounidenses les encantan, los europeos que no son España también, ¿verdad? Alemania, Austria, les encanta todo lo que hacemos. Entonces, esos son los que nosotros queremos llegar para poder, ¿verdad? Jalar y generar dinero, ¿verdad? Cada vez que una persona, antes, para que entiendan, al inicio, ellos reservaban estando en Costa Rica. Ahora no. Ahora reservan desde todo el mundo por la página web. Entonces, ya eso es un avance. ¿Qué he pensado yo? De que tenemos que pautar de los estados de Estados Unidos que más afluencia tenemos. California, Nueva York, Texas, Chicago, ¿ok? Pero entonces es, ¿dónde vamos a pautar que logremos el objetivo sin botar la plata? ¿Ok? Entonces, en eso también estamos. O simplemente lo hacemos aquí en Costa Rica, porque la pauta afuera sale más cara, ¿verdad? Entonces, o lo hacemos aquí cuando están entrando y ya los agarramos, digamos, del moño y los traemos. ¿Qué trabajo hacemos nosotros en Google Ads? Pues posicionar las palabras más importantes que ellos buscan cuando están buscando esto. Esto es fine dining, entonces, ¿qué ponemos? The best fine dining Costa Rica. Y para ellos es un concepto ya. Exacto. O tasting menu. Entonces, eso, usted hace así en su teléfono y busca esas palabras, ¿quién sale primero? Nosotros. Eso es TripAdvisor, salimos nosotros. Y esa es la idea, ¿verdad? Entonces, la parte también que es súper importante, no solamente tener un océano azul, es también tener una buena estrategia para todos. Para todos se necesita una estrategia. Hasta para yo sentarme a hablar con uno de mis empleados cuando yo quiero conseguir algo y que no se enoje y que no se vaya. O viceversa, cuando quiero que se vaya. Eso es súper importante. Y la plata, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tuve sinceramente ayuda de mi papá, que en paz descanse,
tuve ayuda de mi tío, todavía vive, todavía me ayuda. Cuando necesito, ¿verdad? Entonces busco a alguien que me pueda ayudar. Y ya actualmente, gracias a Dios, entonces el banco ya nos dijo cuánto quiere. Pero para que el banco hiciera cuánto quiere, pasaron casi 6 años. ¿Por qué? Porque tenemos CompraClick en colones y en dólares, que es por donde ellos pagan fuera del país, o aquí. Y también, bueno, como ustedes pagan. Y también tenemos datáfonos en colones y en dólares. Tenemos las cuentas en dólares y colones en el banco, y entonces ellos pueden ver cuál es nuestra transaccionalidad en dólares y colones, y ya comienzan a ver que está moviéndose el dinero y que el dinero no se va por un huequito, ¿verdad? Que ese era yo antes, gastándome la plata, y entonces dicen, a Billy le podemos prestar tanta plata. Entonces ya alguien me llama y me dice, vea, quiero saber, ¿estoy interesado en eso? No, todavía no. O sí, pero ¿a cuánto? ¿Cuánto plata? ¿Verdad? Pero son cosas como, yo pienso que son como muy personales porque cada quien maneja la parte económica como quiera. Cada quien tendrá su orden. Bueno, ustedes sí, harán sus cosas y ya tendrán pensado si van a tener un capital o lo van a pedir, etcétera. Creo, si no me equivoco, la banca sí tiene préstamos actualmente para lo que son pinos, ¿verdad? A un porcentaje bastante bajo y a un tiempo muy largo. Yo no soy financista ni nada de eso, y no es algo que me llama mucho la atención. Pero sí me di cuenta porque, por ejemplo, eh, Promérica tiene ya créditos verdes, por ejemplo. No sé cuáles son los negocios que están pensando ustedes hacer, pero, por ejemplo, si alguien está pensando en algo verde, Promérica tiene opciones muy interesantes para alguien que quiera hacer algo así. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un proceso para pedir un crédito verde, porque nosotros queremos ser el primer restaurante carbono neutro. ¿Y quién quiere ser carbono neutro? ¿Cuál de los bancos quiere ser carbono neutro? ¿Cuál es el objetivo de uno de los bancos más importantes de Costa Rica? ¿Ah? Entonces, aquí me tengo que arrimar yo al que quiera ser carbono neutro, para que el amigo pueda decir, vea, este restaurante lo con carbono neutro con nuestra ayuda, con nuestra plata. También ya lo ven en el mercado Europa. Exacto. Y nosotros le podemos decir al BAC, nosotros queremos ser carbono neutro, pero usted me tiene que ayudar más. Entonces, o me da más plazo, o me baja el interés, etc. Eso, son como las estrategias que uno, pero eso solo depende del negocio en el que uno esté, ¿verdad? Hay gente que le resulta muy bien traer ¿cómo se llama? Un influencer, ¿verdad? Y sentarlo y que coma gratis, etcétera. No digo que no lo he hecho, pero lo hago de una forma distinta, ¿verdad? Voy a hablar de Nancy Dobles, que tal vez es la que han visto ahí, que está ahí en la página, y Nancy es muy amiga mía, y también llamo Sergio Dobles. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Nancy? A Nancy no la traje aquí solo por la cantidad de seguidores, porque hay personas que tienen más seguidores que Nancy, pero hay mujeres que las siguen muchísimo más, pero ¿quién las sigue a ellas? Hombres, ¿ok? Y a mí no me sirven los hombres. Mi target, mi buy persona es una mujer. Entonces yo busqué una persona que en Instagram fuera muy fuerte, pero que sus seguidoras, el 90% son mujeres. Entonces la atracción es más fuerte y aquí voy a tener gente sentada y así ponen en WhatsApp, ¿verdad? En el Instagram. Es que quiero la misma cena que Nancy. Quiero la cena que Nancy. O sea, no sé por qué era, pero la gente sigue así. Entonces, todo tiene una lógica detrás. No solamente es que en un momento me equivoqué y traigamos a fulano y pues dije, no, pero aquí no estoy trayendo yo aquí, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Entonces uno aprende. Uno aprende más de sus propios errores que de las virtudes o lo que logra. Muchísimo más. Entonces, hay que equivocarse y hay que quitarse el miedo de equivocarse. No tiene que empezar algo y decir, bueno, esto es lo que quiero, voy por esto, pase lo que pase y voy a seguir. Ahora, ¿cuántos seguidores fue? Hace mucho tiempo Nancy vino y me muy, muy agresiva, pero hace muchos años. ¿Cuántos más o menos logró en 5 días?
1000 seguidores. Eso fue lo que logró. Pero 1000 seguidores no te los logra cualquiera. ¿Ok? No compramos seguidores, eso jamás en la vida, todo es orgánico, ¿verdad? Las cosas tienen que ser naturales. ¿Qué más les puedo decir? Cosas como las que está viendo Oscar, que es este cuadernillo. Esta es la primera vez que hacemos esto, ¿ok? Y esto se lo van a llevar las personas. Ustedes se los vamos a mandar, porque ya me quedé sin español, pero se los vamos a mandar todos para que les quede el recuerdo. Pero lo más importante de este cuadernillo está aquí atrás. No lo hice solo bueno, lo hice claro para que al extranjero y al chico le quede una guía, ¿verdad? Porque a veces las personas comen, como ustedes van a comer hoy, y a los días dicen, "Uy, pero ¿qué fue lo que comimos? Y aquel plato que me gustó tanto, etcétera, o todos los platos estaban muy buenos, qué rico cocinar ahí". No, mentira. Ok, entonces, lo que les decía ahora, todo tiene una estrategia. ¿Qué pasa con nuestros comensales? Vienen, comen, en muchos restaurantes, ellos toman una foto y la suben a Instagram y taguean al restaurante. ¿Ok? Eso pasa mucho. Aquí, no sé por qué, no lo hacen mucho y no nos taguean. Entonces, yo dije, no tengo mucho material que subir y no puedo estar todo el tiempo en eso. Y además que me sirve que la gente entienda, porque a la gente le habla a la gente. O sea, si hay algo poderoso en cualquier negocio, es lo que alguien dice de usted. Entonces, por eso, si ustedes se meten en TripAdvisor, van a ver los reviews que tenemos nosotros. Son todos 5. Por ahí habrá un 2, un 3, y no importa. Hemos sido número 1 para cocina costarricense, somos número 1, a veces número 2, Fine Dining, Latinoamérica, número 2, número 3. Entonces, ¿por qué? Porque los reviews que están ahí hablan por sí solos. O sea, yo tengo un review ahí que creo que son 5 páginas, y hay otro de 3, y otro de 2, y no se preguntan. Porque alguien se toma el tiempo de escribir un review más largo, ¿verdad? Que una carta de despedida. No es porque nosotros le pagamos a alguien. Ahí hay 180 y pico, creo. Entonces, ¿cuál es el grano con esto? Entonces, esto que está aquí, yo dije, si no me hacen las fotos, voy a hacer yo la foto para yo subirla en Instagram. Y que ellos pongan lo que a ellos les pareció. Entonces, en este cuadro, ahí les dicen que por favor hagan un pequeño review de acuerdo a la experiencia que vivieron aquí. Eso en caliente, no hay nada mejor que en caliente. O sea, están terminando y nos están diciendo fue increíble, fue espectacular, amazing, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo les digo, abran el cuaderno, les damos unos marcadores y ellos ponen un review aquí de su puño y letra, que es lo más importante. Ni siquiera nosotros ¿okay? Esto tiene una hoja de corte y ellos dejan esa hoja aquí y al día siguiente yo ya con la luz del día les tomo una foto genital y se las paso a la persona que las va a subir, las arregla y las van para arriba. Entonces, ustedes, los costarricenses, que también son un mercado importante, me llevaron eso de aquí. Dame un favor, dígale a Tere que me pase los reviews que tengo ahí. Nos dejan esto, nosotros lo podemos utilizar como una estrategia de mercadeo para que la gente lea y vea lo que las otras personas dicen de la experiencia que vivieron aquí. Que yo no puedo llegar y poner algo y decir, la mejor experiencia del mundo, yo no lo puedo poner. Pero si alguien me lo pone, yo lo utilizo. Entonces, esa es una forma de lograr estratégicamente algo que yo quiero para mi negocio. Entonces, eso es como lo que yo tal vez les puedo explicar. Si quieren saber algo, quieren preguntar algo, porque tal vez me fui por otro lado, no sé. Pero si quieren preguntar algo, y yo les puedo evacuar cualquier pregunta que sea de acuerdo a lo del negocio o lo que yo estudié, etc. Nadie, todos tienen hambre ya, todos quieren comer. Ok, bueno, yo sí. Sí, dígame. Parte de ahora sí tengo hambre. No pasa nada. De la parte de seguridad, todo tu aprendizaje, el ecosistema lo dio una vez, o algo, pues todos tuviste que sacarlo de tu Ok, entonces, la universidad la pagué yo
¿verdad? Una parte de mi papá, otra parte de la familia. Cuando terminé la universidad, dije, ok, ahora sí, yo quiero estudiar una especialidad. Entonces me fui para España, San Sebastián, País Vasco, me fui a una de las mejores universidades del mundo, con mucho orgullo, y saqué una especialidad en cocina o en técnicas de vanguardia. Y después de ahí pasé a un restaurante, después de Michelin, donde estuve una temporada y ya me vi. ¿Esto por qué? No es solo el hecho de decirlo, ¿verdad? Para que la gente diga algo, no. Es porque es súper importante que uno, de lo que uno hace, se especializa lo más que pueda. Eso es también vital, ¿verdad? No es solo creer y creer como les dije ahora. También tiene que ir del lado el aprendizaje y la práctica. Los dos al mismo tiempo en paralelo. ¿Quién me lo pagó? Lo pagamos. Nadie me pagó nada. Aquí he tenido gente del ICT, he tenido la directora de la Junta Costarricense, que es la misma directora de Bar San José. He tenido expresidentes de la República, ministros, etcétera, etcétera. Y he hablado con ellos, por ejemplo, gente del ICT, Promérica, Promérica, Bar, me olvida otro, perdón, que les digo, les reclamo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros no nos dan nada. O sea, todo tiene que salir de nosotros. Porque el ICT, ¿qué es lo que promueve? Las playas, la diversidad, los animalitos, lo que sea, los ríos, eso es lo que usted va a ver cuando hacen algo fuera del país, cuando van a un evento, etcétera. Entonces, algo que es muy importante y que lo podrían ustedes buscar en Google o leer, ¿quién cambió la economía de un país completo? Gastón Acurio. Gastón Acurio es un chef de Perú. Y Perú cambió su economía, aunque no lo crean, gracias a la gastronomía. Por eso Perú es quien es hoy en día, no por otra cosa. Y cambiar la economía de un país es algo que es casi impensable. Entonces, al haber tanta buena gastronomía por Gastón Acurio, comenzó a haber mucho turismo gastronómico. Y así cambió la economía de un país. Entonces, eso es lo que yo les digo a los del ICT. Por ejemplo, si ya de la mesa que tiene 4 patas, tenemos 3 completamente sólidas en el piso, ¿para qué le siguen metiendo plata a eso? Ya vienen solos por eso. Ellos no necesitan que alguien diga, aquí hay lapas, aquí hay tucanes, aquí hay playas. Entonces ya no necesitan, ya está, ya existe. Ya solitos vienen por eso. En cambio, deberían de buscar la cuarta pata, que somos nosotros. Comenzar a promocionar la gastronomía costarricense. Si nosotros logramos, si con 3 tenemos 3.1, 3.2 millones de extranjeros en Costa Rica al año, imagínense si tuviéramos la gastronomía. Ok, entonces, les voy a pasar esto, si lo quieren ver. Esto es lo que las personas, un poquito, son como de la semana pasada, pero eso es lo que ellos ponen, ¿verdad? Para que entiendan un ejemplo de qué se puede inventar uno, qué puede crear uno para su propio negocio. Y bueno, básicamente, esa es un poquito de mi historia, de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado. Este es el 5º menú de degustación. Empezamos con uno de 6, uno de 8, otro de 10, otro de 10, 12, 14. Y este es de 12, 14 y 16 tiempos. ¿Ok? Y como ya lo vieron, básicamente este menú de degustación, el hilo conductor son los gallos costarricenses. ¿Por qué utilizamos los gallos? Porque no hay nada más rico, gastronómicamente hablando, que un gallo. Entonces el hilo conductor nos quedó súper bien para podernos agarrar de él y poder crear la experiencia que creamos actualmente. El nombre, gallo tapado, todavía nos quedó mucho mejor, ¿verdad? Que es algo que simboliza cuando vamos a comprar lotería y decimos, no, déme los gallos tapados. Es lo mismo que ustedes vienen a hacer ahorita. Ustedes no saben ni qué van a comer, ni qué van a tomar, nada. Tal vez lo que han visto en Instagram, pero ahí no hay nada de lo que van a comer hoy para que sepan. Eso se sube hasta que termina el menú de degustación. O sea, en noviembre comenzamos a subir lo que tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Ah? Cada año cambiamos el menú de degustación. Dura un año. Un año. Noviembre 15, ya eso se va. Algunos se pueden quedar, pero el 80% del menú cambia. ¿Ok? Y siempre vamos a hablar de cosas. ¿Todo bien? Y perdón, y lo variado.
No necesariamente. Ese es un tipo de hilo conductor. Si queremos hablar de las provincias, por ejemplo, ahí sí, pero no siempre, o sea, no es estrictamente eso, ¿verdad? Porque cada año. ¿Por qué cada año? Porque queremos darle la oportunidad a la mayoría de los extranjeros costarricenses de poder probar el menú de degustación. Es un negocio, yo te lo digo, es un negocio y otros restaurantes lo hacen a cada 6 meses o cada 4 para que las personas resistan y tengamos más afluencia, más plata. Para mí es un 50-50, no todo puede ser plata. Además, nosotros tratamos siempre de diferenciarnos en todo. Y una de las diferenciaciones es que duramos 6 meses haciendo esta administración y se queda solo un año para que la gente lo pueda probar, pero sobre todo no corremos. No corremos detrás de la plata, queremos que la gente pruebe cosas muy bien. Por eso, Nada más, chicos, ahí los que están en la parte virtual, algún comentario, alguna pregunta, ya con eso creo que iríamos cerrando por acá, chicos. Soy Gustavo, Evelina, Kevin, Josué, Oscar. ¿Estamos bien ahí, chicos? Listo, Gustavo, muy bien. Ahí abrió. No, de mi parte bien, nada más. Ok. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Muchísimas gracias. Sí. no, con muchísimo gusto, espero que la pasen muy bien. Gracias. Ahí estamos, ahorita vamos a estar hablando, pero ya de la parte gastronómica, ¿ok? Con permiso. Gracias. Ahora ya vamos a esa parte, chicos. Vamos a ver, recalco algunas cosas. De la pregunta dice, ¿cuándo contratar, verdad? Y Billy lo hizo resumido. El mismo negocio, con toda honestidad, el emprendedor le va diciendo. No todos los emprendedores tienen como esa visión de decir, bueno, yo voy a arrancar y me va a empezar con eso y eso, sino que el mismo negocio te va diciendo, hey, necesitas otro vendedor, hey, necesitas alguien más en salón, hey, necesitas ya duplicar vos, o sea, ya necesitas ese tipo de cosas que, por ejemplo, no es que el emprendedor nunca descansa, o sea, no tienen, o sea, pasan de lunes a lunes. Yo les he dicho, en un momento sí, es así. No sé si lo pudieron ver, pero digamos, o sea, Sergio estaba hablando, pero también ¿verdad? Estaba también por allá viendo y él trata de conectarse aquí con ustedes, pero también él está con la experiencia ahí, él tiene que estar ahí, ¿verdad? Aunque ya ellos ya saben cómo es el teje y maneje, pero él tiene que estar ahí. Y eso también le pasa al emprendedor y esa es la parte donde uno dice, pucha, ya necesito una persona más. No siempre, con toda honestidad, no siempre se arranca creciendo ordenadamente. Es un gran porcentaje de que se crece desordenadamente. Pero ahí es donde está la estrategia y es lo que espero que también capten él, que él sabe hacer la pausa y él dice, ok, no. Ya metí las patas, necesitamos hacer ajustes, necesitamos hacer otras cosas, ¿verdad? El tema de Océano Azul es ese tema, encontrar un diferenciador. Y una vez que usted encuentre un diferenciador, aférrese ahí. Aférrese. Yo creo que yo les he contado, pero cuando yo empecé el negocio del tema de las compresas y todo el asunto, y a la fecha, mi mayor competidor sigue siendo una empresa pequeñita que se llama 3M. ¿Sí? Sigue siendo una empresa pequeñita que se llama 3M. ¿Sí me explico? Y a eso, eso eran las cosas que yo siempre pensaba, pero yo decía, no, yo voy a empezar, y a partir de que arranqué voy a empezar a hacer cosas diferentes. ¿Todavía falta mucho? Sí, sí. Cuando empezamos con el otro negocio del tema del refrigerante para temas de exportación y todo el asunto, fue por una oportunidad que nos encontramos. Esa fue la verdad, o sea, no, yo no lo creé, sino que fue una oportunidad que nos encontramos, el mercado nos llegó, nos la plantearon, vamos, ¿verdad? Y a partir de ahí todo el montón de cosas que se han suscitado. El tema de, y eso es algo que yo les he empezado a decir mucho desde el primer día, al emprendedor le cuesta mucho delegar, le cuesta muchísimo, muchísimo, ¿por qué? Porque no hay nadie mejor que lo haga como yo, punto, ¿verdad?
Pero si ustedes lo ven, ya hay un equipo. Ya hay una delegación, que todavía le cuesta, probablemente. Pero ya hay una delegación, ya empezó a delegar. ¿Por qué? Porque él empezó a decir, yo necesito multiplicarme, porque si no, esto no va a crecer. Ustedes ven la forma en que habla con la gente que se reúne, con la gente estratégica que ha estado acá. Uno diría, como esa bendita del incendio no se espabila, ¿verdad? O sea, a mí esas cosas me hierven, literalmente me hierven, ¿verdad? Más cuando digo, porque yo conozco, correcto, a la del ICT y a la del BAC, que la conocí precisamente por este mundo, el de las clases, ¿verdad? Y yo en clase, yo recuerdo que yo le decía, vea, banca para... Y ella nos dio una charla de banca para el desarrollo, y decía, banca para el desarrollo, no. Y entonces fue acalorada la conversación que tuvimos en aquel momento, y al final habían dos estudiantes, y en ese momento le decían, vea, le doy dos casos, o sea, le doy dos casos, y de esos dos casos hay uno que ya pudieron, digamos, concretar algo. Pero esas son las cosas, digamos, que a mí me hierven. ¿Que hay que lidiar con eso? O sea, sí, perdón, no. Si encontraron que en el ecosistema había muchas cosas, sí, pero hay que seguir lidiando con eso. O sea, no hay de otra. Eso es parte del embudo. O sea, todavía no hay un escenario más dócil, más pro emprendedores. Y, ojo, que aún así se ha modificado en los últimos 10 años para bien. Se ha modificado los últimos 10 años para bien de que hay más en pro de los empresarios, en pro del emprendimiento, ¿verdad? Y el manejo del flujo de cliente, ¿verdad? Que tiene que saber, vean que, un ejemplo, eso no lo sabía, ¿verdad? Lo de Nancy Dobles y todo el asunto, estratégicamente, yo tengo que ver, ¿verdad? Cómo voy manejando, ¿por qué? Y se lo voy a decir, ahorita tal vez lo hablo en otro contexto, esperemos que de acá ustedes quieran venir otra vez, pero eso ya no es mi labor, ya es de ellos. Y que ustedes sí comenten la experiencia buenísima y todo, que alguien se anime acá. ¿Por qué? Porque ese es de las cosas más poderosas que tiene el tema de pymes, ¿verdad? El flexibilizarse con los clientes que le digan boca a boca, quiero venir, quiero hacer grupo, usted haga su grupo con sus amigos, usted haga su grupo con sus amigos y vengan acá a disfrutar. Entonces, bueno, listo. Muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra participación. Si no, por aquí, digamos, en la parte virtual pararíamos y ya vamos a empezar, digamos, a disfrutar, digamos, como la otra parte de la clase y ustedes ahí también a disfrutar de su descanso y de sus alimentos. ¿De acuerdo? Los quiero escuchar. Bueno, profe. ¿Estamos? De acuerdo, sí. Listo, muchachos, en la parte virtual, que la pasen bonito también ustedes. Muchas gracias. Gracias, igual. Muchas gracias, profe. Provecho. Gracias. Chao, gracias, chicos. Gracias, Gracias. provecho. Pura vida.